Hola amigos, bienvenidos una vez más a Munra Te Oye. En este canal, ustedes saben que pueden mandarnos sus historias, pero hoy toca contar una historia personal. Toca contar la historia de Maak Sazil. Esta historia es una historia que yo he redactado, una historia maya que nos lleva a los orígenes del corazón de la selva maya. Seguramente seguiremos haciendo más contenido de este estilo mientras más contacto tengamos con Maak Sazil. Muchas gracias por estar conmigo en este viaje en Munra Te Oye. Así que acompáñenos a la selva maya. Lleguemos a ese punto en donde podamos observar qué ocurría en ese entonces. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Comenzamos. Hace mucho tiempo, antes de que el Mayab fuera dividido por nombres y fronteras, cuando la selva todavía respiraba al ritmo de los dioses, existía un pequeño pueblo llamado Sapna. Ahí, las noches eran tan oscuras que las estrellas parecían encenderse dentro de los ojos de quienes miraban el cielo. Y fue precisamente en una de esas noches cuando descendió el dios solar Inishahau. Comenzaba a cansarse del silencio eterno. Ordenó entonces reunir a todos los niños halcón nacidos durante los años de sequía. Aquellos niños eran considerados distintos, nacidos bajo un cielo sin lluvia. Cargaban una energía extraña, una chispa, que según los sacerdotes podían alimentar tanto la vida como la muerte. Uno por uno fueron llevados ante el dios. Los tambores resonaban, las flautas de hueso lloraban entre el humo del ritual. Y frente al altar, los niños intentaban cantar. Algunos lograban divertir al dios y se salvaban. Otros temblaban de miedo. Y cuando fallaban, Kinichahao sonreía, porque el dios encontraba placer en la energía que brotaba justo antes de arrancar su corazón. Pero después de incontables sacrificios, el dios comenzó a aburrirse y gritó: ¿eso es todo? ¿No existe nadie aquí con verdadero oído? ¿Ningún compositor? ¿Ninguna voz digna del no tiempo? El silencio cubrió Sapna. Entonces el dios tomó a un niño del brazo y lo arrojó violentamente por un largo pasillo. El golpe fue tan brutal que el hombro del niño quedó dislocado en su momento. Los sacerdotes pensaron que había muerto, pero el niño comenzó a reír. Se levantó lentamente, acomodó su brazo con un crujido seco y miró directamente a los ojos del dios. Su nombre, Maak Sazil. No lloró, no suplicó, cantó. Y cuentan las leyendas que cuando la voz de Maak Sazil salió de su pecho, incluso el viento se detuvo para escuchar. Los pájaros dejaron de volar, las antorchas dejaron de moverse, y por un momento hasta el sol pareció quedarse inmóvil. Kinichahau comprendió entonces que había encontrado algo que jamás había oído, ni entre hombres ni entre dioses. Una voz nacida del dolor, pero incapaz de odiar. El dios quedó maravillado. Como recompensa, sanó el cuerpo de Maak Sazil y le ofreció un deseo capaz de extenderse dentro de la vida y la eternidad. Pero Maak Sazil no pidió riqueza, no pidió poder, ni pidió convertirse en sacerdote. Pidió que terminaran los sacrificios. Quería salvar a sus hermanos, salvar a los niños del pueblo, salvar a Sapna. Kinichahau aceptó, aunque antes lanzó una advertencia que heló la sangre de todos. Si un solo día olvidas cantarme, yo mismo vendré por ti. Desde entonces, cada amanecer, Maak Sazil ofrecía una canción al dios solar. Y sucedió algo imposible. Su voz comenzó a sanar personas. Los enfermos mejoraban al escucharlo.
los ancianos recuperaban fuerza, los hombres dejaban de pelear y las mujeres lloraban de alivio. Era como si la música de Maaxazil pudiera recordarles a todos algo que habían olvidado antes de nacer. Con el tiempo, Sabna se llenó de vida. Cada luna llena, Maaxazil reunía a los mejores cantantes del Mayab para realizar rituales dedicados a Kinich Ahau. Las flautas mayas sonaban hasta el amanecer, mientras las estrellas parecían girar lentamente sobre la selva. Pero los dioses jamás olvidan un pacto. Y una noche, entre risas, aguamiel y cañas dulces, Maaxazil se quedó dormido. Olvidó cantar. Al despertar sintió que algo observaba desde su propia alma. Entonces ocurrió. Su cuerpo cayó en trance, el mundo desapareció y despertó en un lugar imposible. No existía arriba, no existía abajo. No existía el tiempo ni la muerte, solo un inmenso vacío luminoso donde los dioses contemplaban todos los universos al mismo tiempo. Ahí estaba Kinich Ahau, esperándolo. ¿Olvidaste cantarme hoy? Así que tendrás que cantarnos aquí. Desde entonces, cada vez que Maaxazil olvida ofrecer su canción, desaparecía durante horas y hasta días enteros. Al volver, no recordaba nada claramente, solo fragmentos, sueños, ecos, pero comenzó a hablar cosas imposibles de conocer. Hablaba de otros mundos, de puertas invisibles, de dioses antiguos que observaban la humanidad desde el no tiempo. El pueblo comenzó a venerarlo y no parecía completamente humano. Era un puente, un mensajero entre dimensiones, pero ningún cuerpo mortal puede resistir eternamente al peso de dos universos. Los años comenzaron a destruirlo lentamente. Su piel se debilitó, sus ojos parecían estar más tristes, y sus manos temblaban como si sostuviera tormentas invisibles. Entonces Kinich Ahau volvió una última vez, y le ofreció permanecer para siempre en el no tiempo, convertirse en algo más grande que en un hombre, más antiguo que la muerte. ¿Cuál es tu último deseo?, preguntó el dios. Y con el último aliento de su vida, Maaxazil respondió: cantar. Entonces su cuerpo desapareció entre plumas verdes y doradas, y donde antes había un hombre, nació un majestuoso guerrero Quetzal. Desde entonces, cuando las flautas mayas resuenan entre la selva y el viento atraviesa los árboles, algunos ancianos aseguran que todavía puede escucharse el canto de Maaxazil. Porque hay voces que jamás mueren, solo aprenden a cantar desde otro universo. Y así, en algún rincón del no tiempo, Maaxazil continúa aprendiendo las últimas lecciones del dios Kinich Ahau, mientras su leyenda sigue viva en el corazón de quienes todavía recuerdan que la música alguna vez fue un lenguaje capaz de hablar directamente con los dioses. Esa fue la historia de Maaxazil, amigos. Espero les haya gustado. ¿Qué me queda con esa historia? Tenemos que profundizar en los temas que nos van llamando la atención, porque esas son las corazonadas. Y dentro de esas corazonadas, Maaxazil siempre supo que iba a cantar. Siempre supo que él iba a hacer eso y que iba a dar un mensaje al final de sus días. Él no sabía si iba a ser hoy, mañana o pasado mañana. Simplemente sabía que en algún momento iba a llegar. Y él tenía ese mensaje listo para nosotros. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche, tarde o día, a la hora que a usted se le ocurra ver este contenido. Muchísimas gracias de mi parte y también de la parte de Maaxazil, que aún vive dentro de los corazones de quien los conocieron. Así es, amigos, ahí está todavía. Recuerden, todas las personas que se van, que se adelantan, dejan una pequeña chispa en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra memoria. Y ahí es donde nosotros le podemos dar luz, le podemos dar vida a ese ser que simplemente está dentro de nosotros, porque al final ellos ya partieron. Muchísimas gracias por estar conmigo. Esto fue Munra Te Oye.
Hasta pronto, amigos. Desde que sale el sol hasta que anochece, camino confiado porque sé que puedes verme. En sueños me dices el camino para no caerme. Y en los días nublados recuerdo que estarías diciendo, porque siento que estás a mi lado. Tal vez la vida nos llevó por caminos diferentes, pero seguimos platicando aunque sea solo en mi mente. Y así las cosas, mi amigo, yo solo te digo, ahora cuéntame tú, ¿qué tal te ha ido? Más, más, más. Dejé de parpadear, ya no se siente el peso del cuerpo, me di cuenta que somos más grandes de lo que dijeron, que somos el sueño de un ser que crea el destino, que busca sentir a través de nosotros cada experiencia, que se comunica contigo cada vez que respiras. Pero estando ya no puedes sentirlo, que la palabra se estorba para explicarte cómo se siente. Pero solo te digo que no tengas miedo, yo estaré contigo desde el principio del día hasta el fin de los tiempos. Back to back, brother, más, más, más. Más, más. Más, más, más. Más, más, más. Más, más. Más, más, más. Pueblo siempre. Más, más, más. Más, más. Más, más, más.